Buenas tardes, gracias por estar luego del almuerzo en esta nueva edición de GeneXus en el corto y mediano plazo. Es un gusto para mí estar presentando en lo que estamos trabajando con GeneXus actualmente y con lo que vamos a estar trabajando en los meses que se vienen. En este evento que está muy relacionado con la cocina, estuve bastante buscando cosas alrededor de la cocina y encontré esta frase que me pareció que reflejaba, hablaba de la cocina, que decía básicamente que la cocina tiene que ser dinámica y seguir las tendencias del momento. Y decía que pensaba, me pareció especial porque en realidad GeneXus es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo en tecnología, ¿no? O sea, hay muchas similitudes de recetas, etcétera, con la cocina. Y desde el punto de vista de lo que tiene que hacer la cocina también encontré algunas similitudes con muchas frases. Esta es una de ellas, de tantas que hay. Realmente nosotros con GeneXus lo que tenemos que hacer es tener mucho dinamismo y tratar de seguir las tendencias tecnológicas del momento. Ese es el desafío que desde la creación de GeneXus ha estado allí, ¿no? Nicolás y Brogan cuando decían que la tecnología, digamos, evoluciona con mucho dinamismo y los negocios tienen que estar arropados con esa tecnología. Ahora, ¿cuáles son, digamos, en esta charla lo que yo quiero llegar es a ver cuáles son las tendencias hoy alrededor de los negocios y de la tecnología y qué es lo que tiene hoy GeneXus y lo que vamos a estar trabajando en el corto plazo? Ese es básicamente el objetivo de esta charla. Y uno podría pensar que bueno, digamos, la tendencia en tecnología lo que hay que hacer es crear aplicaciones nativas para móvil. Algunos le llaman a toda esta tendencia mobile first, ¿no? Es decir, pensar primero mobile desde el punto de vista empresarial. Y bueno, yo creo que esto, más que obviamente que esto está pasando, ¿no? Que las empresas están haciendo esto, pero creo que esto es más bien una estrategia que digamos, que una tendencia, ¿no? Digamos, creo que la tendencia es algo más grande todavía. Y si nosotros miramos lo que ha pasado, digamos, en varias industrias alrededor, digamos, del mundo, ¿no? Es decir, han cambiado muchas cosas, ¿no? Digamos, la forma como escuchábamos música hace poco tiempo, hace no mucho tiempo, ha cambiado totalmente, ¿no? Es decir, con cosas como el streaming de música, no solo el streaming en sí, porque hay más ancho de banda, etcétera, sino la forma como seleccionamos la música, y eso han cambiado con jugadores como Spotify y otras empresas, digamos, de streaming de música. También la forma como miramos la televisión, digamos, ha cambiado, está cambiando. Hoy en mi casa, si no tenemos Netflix, realmente es algo muy, muy grave, digamos. Mis gurises no saben mirar tanto la tele como la miraba yo, digamos, que a las 5 de la tarde empezaban los dibujitos animados y bueno, ahí teníamos que esperar hasta las 5. No, bueno, hoy es en cualquier momento, en cualquier lugar, pueden mirar en cualquier dispositivo la televisión. Netflix cambió, digamos, revolucionó la industria de la televisión. Y obviamente que Amazon revolucionó la forma como nosotros compramos en Internet, como la forma que compramos cosas y también la forma como leemos libros, y así podríamos hablar de muchas cosas. Y ustedes dirán, bueno, pero yo realmente no voy a cambiar, mi sueño no es cambiar la forma como escuchar música, etcétera, etcétera. Pero sí seguramente los sueños de muchos de nosotros son cambiar muchas cosas en las industrias que trabajamos, en nuestras aplicaciones de negocio. Y esas cosas sí realmente también tenemos que estar muy atentos porque cambian. Y por ejemplo la forma como pedimos taxi cambió, ¿no? Por ejemplo, es una industria un poco más cercana al consumidor final, pero que también hay toda una industria por debajo y hay negocios. Y eso cambió, ¿no? Es decir, de pedir el taxi con la mano, luego pedir el taxi por teléfono y hoy lo pedimos con aplicaciones. Y digamos, las industrias, hay algunas personas que se sorprenden cuando esto pasa y en realidad son cosas que van pasando en forma incremental y que van cambiando la forma como la gente utiliza la tecnología y cómo realiza cosas realmente útiles. Hoy realmente yo vine en taxi acá porque no quería tener ningún problema de estacionamiento utilizando una aplicación. Y en realidad no es la aplicación, digamos, la tendencia. La tendencia es que hay alguien que pensó en el negocio de una forma totalmente diferente, que dijo, bueno, en la tecnología hay geolocalización, los taxis pueden tener GPS, la gente hoy tiene un celular o una tableta desde donde puede pedir un taxi, digamos, escala mucho mejor la solución que estar esperando en un teléfono, sé cuándo voy a ver, quién me viene a buscar, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hacen que esa industria cambie totalmente. Yo, digamos,
por suerte en el evento he visto que esto que voy a decir, que ahora es la tendencia. Hay mucha gente que ya, hoy miraba la charla de la gente de La Robla, cómo están repensando en cómo es el banking, digamos, el banking system, hacia interno entre bancos y hacia los usuarios finales. Está cambiando, digamos. Hay que empezar a experimentar diferentes tecnologías. Yo creo que la tendencia básicamente es repensar el negocio alrededor de tecnología. Digamos, cada una de las cosas que nosotros hoy en las industrias que nos manejamos tenemos que repensarlas. Yo digo, desde mi punto de vista, yo digamos cada vez que veo un papel, veo una oportunidad, creo que es algo que eventualmente, no siempre, pero muchas veces hay algo para repensar. Cada vez que veo a una persona moviéndose para hacer de un lugar a otro para ingresar un dato en un PC, seguramente me pasa a veces cuando estás internado y viene alguien con una planilla y anota cosas, después va, le ingresa en otro lugar. Hay oportunidades por todos lados y seguramente ustedes tendrán muchos ejemplos y ya muchos de ustedes ya están haciendo esto, ¿no? Repensando el negocio. Digamos, esa es la tendencia actual. Hay que repensar el negocio alrededor de la tecnología actual. ¿Y alrededor de qué cosas tenemos que repensar, si se quiere, desde nuestro punto de vista, estos negocios? Y bueno, obviamente que hay un contexto tecnológico. Lo más importante es claramente sentarse en ese momento y decir, bueno, voy a repensar esto, hay cosas que tomaré y hay otras cosas que no. Pero bueno, pensar este contexto tecnológico alrededor de cosas, algunas muy conocidas, ¿no? Algunas que ya las tenemos, digamos, desde hace años. Es decir, bueno, nuestras aplicaciones para ser universales tenemos que pensar en una cosa cross-browser, ¿no? Entonces, cuando le presentaba a Ana Berta esta presentación, en el que me ayudó mucho en la presentación, me decía, esta PPT parece vieja, y en realidad es una PPT vieja, pero sigue siendo vigente, ¿no? Nosotros tenemos que considerar esto como una de las cosas importantes, cómo llegamos a ser universales en nuestras aplicaciones. Las aplicaciones web siguen siendo vigentes. Esas aplicaciones web, que en algún momento eso era suficiente, creo que hoy claramente no es suficiente. Esa es, si se quiere, la mala noticia para lo que son los programadores. Para nosotros, en realidad, no tanto, ya lo vamos a ver. Pero bueno, lo que decía, la mala noticia es que no solo es cross-browser, sino que tenemos que pensar cross-device. Las aplicaciones web también las tenemos que pensar cross-device. Pero no solo eso que da la universalidad, sino también tenemos que pensar en que las experiencias de usuario en cada uno de esos dispositivos es cada vez más superior. Los usuarios nos piden cada vez experiencias de usuario superiores. Entonces tenemos que ir a lo que hoy veíamos al principio, que como era una tendencia, crear aplicaciones nativas para múltiples dispositivos. Eso hoy por hoy es la mesa de un programador, ¿no? La mesa de un programador muchas veces hoy tiene muchos dispositivos. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Bueno, que eso, el cross-browser, cross-devices pasa. Y el siguiente paso que nos sucede es, bueno, ya no es solo eso, sino que tengo que pensar que, por ejemplo, la aplicación que hace Gonzalo Galotti de fútbol uruguayo, tiene que pensar, bueno, ¿qué pasa cuando yo llego con mi aplicación y llego al living de una casa? Bueno, ¿cómo voy a interactuar con la televisión esa que está instalada? Y bueno, seguramente voy a tener que hacer una interconexión con un Apple TV o con un Chromecast o con un Android TV o con lo que sea que venga, digamos. Pero tengo que pensar cómo va a funcionar esa aplicación en el living de una casa o en otros contextos. O ¿tiene sentido que mi aplicación funcione adentro en un auto? ¿Tiene sentido usar el reloj que Mini me decía que está funcionando perfecto? ¿Qué cosas tienen sentido con eso? O con los glasses. ¿Qué cosas tiene sentido en cada uno de esos ambientes? ¿O qué cosas tiene sentido para interactuar con los sensores en una casa, ¿no? Es decir, entonces ya no es lo que se nos viene, digamos, o en realidad muchas cosas de estas ya están pasando, es que bueno, que no es solo cross-browser que yo tengo que pensar cross-device, tanto aplicaciones web como aplicaciones nativas, y tengo que pensar cross-context, ¿no? Es decir, ¿en qué contexto tiene sentido que mi aplicación tenga un componente? Esas cosas nos llevan a cosas que se hablan como el Internet of Things, digamos, ¿no? Es decir, cada vez más cosas conectadas a Internet capturando datos que muchas veces antes ingresábamos manualmente. Por eso digo que hay veces cuando uno ve que alguien está ingresando un dato, lo primero que se tendría que preguntar es ¿qué está ingresando? Porque si está ingresando algún dato que lo podría capturar algún sensor o lo que sea, capaz que es una oportunidad. ¿Qué está ingresando? La posición de algo en un lugar. Y bueno, capaz que esos son los beacons muy famosos, hoy por hoy, digamos, en donde dice, bueno, tengo
podría llegar a calcular cómo se mueve cada uno de nosotros dentro de esta habitación, poniendo 4 beacons en los diferentes lugares. Entonces, tratar, digamos, ese Internet of Things, cosas conectadas a Internet o estaciones meteorológicas dando datos, generan una gran cantidad de datos y esa cantidad de datos tienen 3 características básicas que se resumen en lo que es de Big Data, ¿no? Digamos, hay una gran velocidad de generación de datos, son las 3B del Big Data, es una gran generación de datos. Eso, digamos, a nosotros no nos preocupa mucho porque van a haber un gran volumen de cosas que van a haber data stores que almacenen eso, y lo que nos preocupa, si se quiere, como comunidad es la variedad, digamos, de data sources que van a haber. Para eso nosotros seguramente tengamos que hacer algo en lo que es una de las cosas que vamos a estar trabajando. Es decir, entonces, este, si quiere, es un poco el contexto tecnológico. Y ya ahora, digamos, hay de cada uno de estos temas uno podría hablar largo y tendido, pero pasemos a ver qué es lo que tenemos en GeneXus para atacar todo este contexto tecnológico. Y bueno, porque nosotros con GeneXus ya estamos trabajando en diferentes áreas, digamos, desde agricultura, como mencionamos, fútbol, y banking, o sea, diferentes ambientes, y GeneXus lo que va a hacer en algún momento va a ser un integrador de diferentes tecnologías, interactuar con Big Data, interactuar con sensores, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo nos estamos preparando para ese mundo cross-context en donde tenemos watches, tenemos anteojos y una infinidad de cosas que, bueno, championes con cosas, etcétera, ¿no? Ropa inteligente, lo que sea. Bueno, nosotros, Armin y Pablo hicieron una excelente charla acerca de lo que es la Evolution 2, la Evolution 3, disculpen. La Evolution 3, hoy estamos trabajando en la Upgrade 2 que vamos a estar liberando durante este mes. Y básicamente esos son los pilares de esta versión. Digamos, hicimos responsive web para permitir que, digamos, realmente llegara con aplicaciones web que funcionan no solo cross-browser, sino cross-device en las aplicaciones web. Aplicaciones smart devices, que realmente pudimos hacer que interactuaran con diferentes tipos de dispositivos. Tenemos APIs para beacons, tenemos APIs para diferentes tipos de sensores, para, bueno, captura de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, luego tenemos 2 puntos más. Uno son los módulos, que si bien nosotros en la Evolution 3, lo pongo explícitamente ahí porque en la Evolution 3 hicimos un primer paso, es, digamos, la semilla para realmente atacar el problema de que, por suerte, nuestros usuarios han estado más de 20 años haciendo bases de conocimiento, y las bases de conocimiento que tienen son grandes, y es realmente hoy un problema manejarlas muchas veces. Y bueno, queremos seguir trabajando en eso de módulos. Pusimos la primera piedra en la Evolution 3, vamos a seguir trabajando para realmente poder manejar esas bases de conocimientos grandes. Afortunadamente tenemos este problema porque eso significa que son bases que vienen de mucho tiempo atrás y todavía están vigentes. Y el último punto, pero no menos importante, es el tema de extensibilidad. Yo creo que hoy, y lo he visto durante todo este evento, lo he reafirmado, es, digamos, la plataforma de GeneXus no la construye solo GeneXus, Artech. La estamos creando realmente con los partners, con una gran cantidad de partners que hacen cosas espectaculares, digamos, ¿no? Es decir, la verdad que por razones de tiempo no puedo nombrar cada uno de ellos. Tengo muchos amigos en cada una de esas empresas. Realmente, digamos, felicito a cada uno de los que pertenece a alguna de estas empresas porque realmente están haciendo que las cosas pasen, ¿no? Eso es importante. Con la Evolution 3 las cosas pasan. Y muchas de estas cosas que pasan gracias a muchos de los partners que trabajan con tecnología GeneXus, que creen, igual que nosotros, en la forma que de programar manualmente no es la forma. Y bueno, hacen infinidad de cosas de extensibilidad. Y bueno, también no quería dejar, digamos, de agradecer, si quiere, también no solo empresas, sino personas, que tampoco voy a nombrar a alguno para no quedar mal con otros. Realmente gente que emprende dentro de la comunidad GeneXus en diferentes proyectos. Gente que hace cosas desde build, desde cosas para la comunidad, hace grupos de usuarios, etcétera, etcétera. También eso lo consideramos un elemento fundamental para nuestra comunidad y para lo que es la plataforma. Eso es Evolution 3. Evolution 3 no es solo el producto que lanza Artech, GeneXus, sino que es una plataforma que la estamos construyendo con mucha gente. Muchas gracias también a estas personas, a toda la comunidad que participa activamente. Esperamos que todavía haya más gente todavía.
Entonces, digamos, si se quiere con Evolution 3, podemos decir que somos cross-browser, cross-devices, y ustedes dirán, bueno, cross-context, ¿qué hemos hecho cross-context? Y bueno, mucha gente, digamos, inclusive algunos partners, han hecho cosas, hemos hecho cosas con glasses, hemos probado cosas con watches, hemos probado, y muchos componentes que genera GeneXus forman un 80% de una aplicación cross-context muchas veces, ¿no? A veces hay una terminación manual todavía, por tanto podría ser que el check capaz que tendría que haber estado por la mitad, pero bueno, creemos que con la Evolution 3 es importante. Lo que tiene, como decíamos al principio, que la realidad es muy dinámica y mientras nosotros liberamos Evolution 3 pasan cosas y no podemos esperar una nueva versión para sacarlas. Entonces estamos trabajando en algunas cosas que les quería comentar, que bueno, son cosas dadas casi por la industria, algunas de ellas, y otras no tanto, pero bueno, es que en este Upgrade 2 lo que vamos a tener es un full support para iOS 8. Ustedes en realidad hoy ya pueden compilar las aplicaciones para iOS 8, las que ya tienen con el Upgrade 1. Con el Upgrade 2 lo que vamos a estar haciendo es poniendo funcionalidades para que aprovechen los tamaños, las definiciones y otras características del iOS 8. Esto va a estar muy pronto. Estuvimos trabajando durante todas las betas y las cosas más urgentes las liberamos en el Upgrade 1. Ahora vamos a hacer que puedan aprovechar toda la potencia de iOS 8. Fabián Nitamusu mañana va a estar mostrando más detalles de esto. Lo otro novedoso, si se quiere, es que nosotros teníamos un generador Windows, pero no teníamos un generador Windows Phone. Creemos que Windows Phone se tornó más relevante que Windows y para eso no nos casamos, digamos, con algunas decisiones que tomamos, sino que pasamos a hacer un generador Windows Phone. El generador Windows se mantiene, obviamente. El generador Windows Phone 8.1, va a estar hablando Seba Gómez mañana también sobre este generador, está en beta, pero digamos este es el primer evento que pudimos compartir aquellos usuarios que tienen Windows Phone. Tienen la aplicación del evento para Windows Phone, ya hemos hecho algunas otras aplicaciones y hay mucha gente que nos ha pedido esto. Creemos que es una buena noticia para la comunidad que vamos a contar con este generador. El otro punto importante, pero ya para del otro lado, ¿no? de la experiencia de los dispositivos, sino que de la integración con lo que les decía, llegar a un lugar y no estar un greenfield, sino que tener diferentes data sources, diferentes RPs con los que interactuar. Hemos llegado a una certificación de GeneXus para interactuar de forma nativa con SAP, y eso hemos certificado lo que le hemos llamado GeneXus RP Explorer and Connector, ¿no? Es un punto también muy importante para nosotros el tener esta certificación con SAP. Estamos trabajando en otras áreas muy cercanas a tecnología SAP que vamos a seguir, en la que vamos a seguir en la próxima versión. Entonces, bueno, digamos, no quiero extenderme mucho más en el hoy. Creo que las cosas que están pasando en el evento, lo más importante de este evento es hasta ahí, digamos, es la Evolution 3. La Evolution 3 son de las cosas más importantes con las que ya podemos hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa en el medio term? Bueno, cuando nosotros termina una versión, digamos, termina entre comillas, ¿no? Seguimos, como le decíamos, evolucionando esa misma versión con cosas que nos está pidiendo el mercado. ¿Qué pasa en el medio term? Bueno, lo que nosotros hacemos es hacemos otra versión, ¿no? Es decir, bueno, hacemos un kickoff y bueno, y estamos siguiendo un poco la metodología que ayer en su charla hablaba Gabriel Simonet, de bueno, pasar por una etapa de no disparar muchas balas, sino que tratar de acumular. Tuvimos una instancia interna, esta es una instancia en la que los invito a pararme a parar cualquier miembro del equipo de desarrollo, dar su feedback, a pararme a mí o a quien sea, del equipo de Artech, y bueno, dar el feedback de qué cosas realmente ustedes sienten que son muy necesarias en la industria. Muchas de esas en la plataforma GeneXus, algunas de ellas estuvimos escuchando en las charlas, inclusive la de Enrique hoy de mañana hablando de deployment. Lo bueno es que la gente toma acciones y va avanzando independientemente de lo que nosotros digamos. Es decir, la extensibilidad da ese poder, pero estamos muy abiertos. Igual, sin embargo, déjenme comentarle algunas cosas que empezaron antes, inclusive de haber definido el asalto. Son las cosas pocas cosas que tenemos claro que vamos a hacer. Nosotros cuando arrancamos una versión, básicamente en la balanza tenemos dos cosas. ¿Qué necesitan las aplicaciones? Eso lo dicta el mercado. ¿Y qué tenemos que hacer con el desarrollo con GeneXus? ¿No? ¿Cómo podemos hacerlo con GeneXus esas aplicaciones? En las cosas que dicta el mercado, digamos, además de todas estas cosas que les estaba hablando, que ya tenemos en la Evolution 3, una cosa que queremos hacer es una cosa bastante interna, pero es que los ciclos de liberación de los generadores sea más rápida y desacoplada de todo lo que es el GeneXus en sí mismo. Si necesitamos hacer un generador para cierta plataforma específica, no tendríamos que esperar
para liberarlo, para tener otra versión que capaz que es en 1 año y medio o lo que sea. Nosotros estamos tratando de hacer el desacople de lo que es, tenemos todavía que trabajar, pero es lo que vamos a estar trabajando con respecto a proceso. Cómo podemos liberar algunos generadores sin tener que esperar hasta que se libere la versión salto en sí mismo. Entonces, en las aplicaciones, uno de esos generadores que vamos a estar trabajando es el generador Swift. Acá, digamos, lo que pasó es que Apple liberó un nuevo lenguaje de programación para los programadores. Este va a ser el nuevo lenguaje para la gente de Apple y nosotros no tenemos que decidir muchas cosas. Nosotros tenemos que ir y hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Tá? Y ese va a sustituir el generador de Objective-C. No hay mucho. En realidad, para el usuario GeneXus no va a ser un gran cambio desde el punto de vista de funcionalidades. Se puede obtener lo mismo, etcétera, etcétera. No cambia nada. Es para la programación manual y no hay mucho ahí que explicar. Nosotros tenemos que hacerlo porque es el lenguaje que uno de los big players dice que hay que usar y nosotros queremos también que las cosas que generemos estén acordes a los tiempos en que se vive, digamos, ¿no? Y esto va a ser, todavía no hay una gran urgencia, pero va a ser un requerimiento en el corto plazo, en el mediano plazo. Lo otro es lo que les comentaba, el cross context. Sí, bueno, a ver, hay una cosa que está clara que nos guste o no nos guste, van a existir esos aparatos y es otra cosa que va a estar dando el mercado y van a existir lo primero, los relojes inteligentes, ya hay muchos Android ya liberados, Apple está liberando a principios del 2015 relojes y bueno, nuestras aplicaciones van a tener que interactuar con eso. Y algunas cosas, algunos escenarios son cómodos con eso, otros no. Digamos, bueno, pero hay que analizarlo, es lo que decía, hay que pensar si nuestro negocio va a usar eso o no. Y nosotros vamos a estar haciendo generadores wearables. El otro tema es el tema del cloud, que lo han visto bastante. Nosotros, una de las cosas que queremos es que lo que han visto es que podamos hacer deployment tanto a plataformas IaaS, como hablaba hoy José Lamas, o Platform as a Services, infraestructura como servicios o plataforma como servicios. Estamos jugando con players globales, players locales, etcétera, etcétera. Eso puede depender de costos, ustedes podrán elegir dependiendo de costos, de latencia, de lo que sea. Pero bueno, estamos codo a codo con muchos de estos players. Igual, desde el punto de vista técnico, lo más importante, creo que son algunas cosas que va a estar hablando en profundidad Gonzalo Galotti enseguida, ahora después de esta charla, que es qué cosas queremos hacer en GeneXus para que hacer arquitecturas muy complicadas, de hacerlas a mano, y para tener en cuenta cosas para poder ir a la Platform as a Service en forma real, es decir, por ejemplo, no sé, usar un storage de Amazon para todo lo que son blobs o CDNs o cosas de esas. Bueno, lo va a explicar mucho mejor que no tengo el tiempo necesario en esta presentación, de cómo queremos nosotros que en GeneXus by default, o sea, o tocando algunas propiedades, ustedes pueden tener arquitecturas muy complejas, porque en realidad no sabemos cuándo eventualmente uno hace una aplicación y en realidad eso puede explotar y qué es lo que pasaría. Hoy muchas de estas cosas ya las podemos hacer con GeneXus en forma, si quiere, bastante artesanal para nuestro gusto. Y bueno, y la otra pata, digamos, para finalizar en el medio term, es decir, que desde el punto de vista del cómo obtener las aplicaciones, si quieren, esas cosas están gobernadas un poco por las necesidades de las aplicaciones, pero lo que más influencia tenemos en el desarrollo con GeneXus en sí mismo. Acá nosotros realmente hacemos cosas que no las hace nadie en el mundo. O sea, nosotros creemos que son mejores, otros capaz que no, pero nosotros creemos que esta es la forma de hacer desarrollo y acá es donde hacemos las cosas distintas que otros jugadores, ¿no? Nosotros creemos en el desarrollo basado en modelos, conocimiento, etcétera, bueno, y seguimos convencidos que esta es la forma de desarrollar software. Y, a ver, bueno, entonces, ahora, nosotros, una de las problemáticas que les comentaba hoy es el Big Data. Vamos a estar la cantidad de datos que se almacenan en diferentes fuentes, desde redes sociales, base de datos relacionales, base de datos no relacionales, bueno, SAP, RPs de diferentes tipos, etcétera, etcétera. O sea, esto va a pasar, o sea, nos guste o no nos guste, digamos, cada una de las tecnologías va dejando una estela que nosotros vamos a llegar a sistemas y nos vamos a tener que enfrentar con eso. Y hoy, digamos, con GeneXus podemos atacar cada una de esas cosas. Es decir, podemos ir y decir, bueno, sí, yo voy a hacer un external object, voy a hacer esto, lo otro para atacar este estilo. Obviamente que si es una base de datos relacional le entramos bastante fácil, muy fácil, diría yo, digamos. Pero, digamos, para las otras cosas, bueno, ahora tenemos un conector para SAP, etcétera, etcétera. Es un camino, digamos, que se puede hacer, pero, digamos, creemos que necesitamos
volver a algunas bases de GeneXus y hacer una evolución en el lenguaje para poder utilizar desde el punto de vista del lenguaje las mejores características de GeneXus, explotar esas cosas que nosotros, que los usuarios GeneXus desde los inicios usaron y saben usar y que creemos que le estamos encontrando nuevamente valor a algunas de esas cosas. Voy a estar dando una charla mañana en profundidad de este tema, porque es también toda una charla, de qué son las cosas que estamos pensando en términos de la evolución del lenguaje. Y el otro tema, digamos, nosotros uno de los principios que siempre menciona Nicolás Obrogan es el desarrollo incremental. Nosotros somos fervientes creyentes, si se quiere, del desarrollo incremental. Y en el desarrollo incremental creo que yo trabajo bastante con GeneXus y hago bastantes cosas con GeneXus. Y digamos, yo realmente cuando voy a hacer una demo o muestro, realmente me siento muy orgulloso, si se quiere, de cómo hacemos todo el desarrollo incremental en la parte de modelado de datos. Ahora, cuando llega la parte en realidad, del diseño, ¿no? Cuando llega esa parte, realmente pierdo mucho tiempo y realmente tengo know-how de cómo hacerlo. Sé cómo hacer las cosas, pero pierdo mucho tiempo. Realmente pierdo mucho tiempo y realmente yo sentía que teníamos que mejorar. Yo sentía un poco, pensando en esta frase de Ford, yo estaba buscando caballo más rápido, digamos, ¿no? Yo estaba buscando decir, esto tiene que compilar más rápido, tiene que hacer, porque yo cuando toco una cosa en el tema, tengo que hacerla que pase rápido a cosas y tengo que especificar, compilar, etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos todo eso. Y realmente decía, ¿cómo disminuyo esto? ¿Cómo lo hago más rápido? O ¿cómo meto un editor WYSIWYG acá para...? Y tampoco me convencía, porque en definitiva no solo es una tarea bastante complicada correr atrás de un render, digamos, de interfaz, sino que tienen que ver mucho los datos. Los datos que se muestran hacen que hacer un editor WYSIWYG tampoco sirva para nada. Entonces, un día vino Federico Asato y me planteó una idea en donde creo que inventó el auto, digamos. Entonces, esto va a haber, no les voy a adelantar más, lo voy a dejar picando acá también, dejé varias picando, pero bueno, Federico y Willy, digamos que también siempre atrás de una idea hay alguien que tiene que implementar, Willy, Juan Andrés, etcétera. Hay varios del equipo que se pusieron a inventar el auto, digamos, y creo que realmente es una tecnología que les vamos a estar mostrando para ese problema de pasar de diseño a la aplicación a la aplicación se reduzca drásticamente, ¿tá? No lo tiene nadie en el mundo, esa tecnología. Y en eso, porque estamos convencidos que el desarrollo debe ser incremental. Entonces, capaz que no hay nadie en el mundo porque no lo están buscando tampoco, porque no importa mucho. Entonces, si se quiere, esas son las cosas grandes que estamos cocinando. Hay muchísimos temas más. Hicimos un kickoff que tiene infinidad de temas. Uno de los temas importantes es lo que hablaba antes de las bases de conocimiento grande y cómo atacarlas. Y bueno, volviendo al principio, lo que yo creo que es, lo único que quiero que se lleven de esta charla es que cada uno de los negocios en los que estamos involucrados, hay muchas oportunidades y creo que hay que repensarlos más allá de las oportunidades, porque creo que eventualmente otros sí están pensando que se puede transformar ciertos negocios, ¿no? Inclusive desde un RP hasta una aplicación muy sencilla, parece muy sencilla como transformar la forma como pedir taxi. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. La receta para eso, y bueno, ahí traigo a Mr. Ping, que el que no lo conoce es el padre de Kung Fu Panda. Yo tengo, es un ganso, es un ganso. Y bueno, digamos, yo tengo la suerte de mirar esta película de vuelta porque tengo ahora un nene de 3 años de vuelta, entonces la miro. Esta es una película de Kung Fu Panda 1, es muy vieja, digamos, hace tiempo que está. Pero lo bueno es que estas películas me gustan y se aprende bastante. Y bueno, una de las cosas que hacía muy bien el papá de Po era que tenía una receta mágica para vender una sopa de fideos, es un caldo de fideos en realidad le decía. Es un caldo de fideos y siempre, o sea, era muy exitoso, digamos, y Po siempre quería saber la fórmula para
para cómo hacía eso, ¿no? Es decir, ¿cómo haces? Bueno, yo lo que les... Entonces, en algún momento... le estoy quemando la película, pero bueno, en algún momento, digamos, el padre de Paul le dice, en realidad te voy a decir el secreto. Mirá, el secreto es que no hay ingrediente mágico. No hay ingrediente mágico para el éxito de esto. En realidad, cuando vos considerás que algo es especial, termina siendo especial. Yo creo que, digamos, uno de los ingredientes para hacer para hacer esas sopas, digamos, es Genexus. Creo que es un ingrediente. Pero, digamos, la magia, digamos, la van a poner ustedes, cada uno de ustedes utilizando la versión. Muchas gracias.